Acabamos de conocer los últimos datos de la pandemia en España. Desde ayer hay 18.114 nuevos casos, 643 fallecidos según el Ministerio de Sanidad. La cifra total de casos se sitúa en los 3.023.601 y el de fallecidos en 63.704 desde que comenzó la pandemia. La tasa de incidencia sigue descendiendo, 584 con 15 casos por cada 100.000 habitantes. También sigue a la baja la presión en las UCI. El 41,57% de pacientes se anuncian ingresado ahí por COVID. Hasta ahora habíamos oído dudas sobre si la vacuna de AstraZeneca valía para los mayores de 65. Hoy los expertos de la OMS dicen que puede ponerse a partir de los 18 años sin límite de edad. Argumentan que los resultados de las pruebas en los mayores no son diferentes a los conseguidos en el grupo de los jóvenes. Una vacuna en 2 dosis que los expertos de la OMS confían en usar incluso en países con otras variantes del coronavirus. Los menores de 55 años que ya han superado la COVID tendrán que esperar 6 meses desde el diagnóstico para ser vacunados. Es una de las últimas modificaciones que ha hecho el Gobierno del protocolo de vacunación y que esta tarde se aborda en la Interterritorial de Salud. Les daremos aquí la rueda de prensa en directo en el canal 24 horas, como siempre. En la estrategia de vacunación también se ha establecido que reciban las dosis de AstraZeneca el personal sanitario o sociosanitario de segunda línea y los trabajadores esenciales como policía, bomberos, profesores o el ejército. De momento las vacunas de AstraZeneca no se van a poner a los pacientes con inmunodepresión grave, como los que tienen cáncer y están en tratamiento de quimioterapia. Tendrán que esperar a que les llegue el turno con las otras vacunas, algo que reclaman desde las asociaciones de pacientes y médicos. Cristina sufre una enfermedad rara y desde 2019 padece cáncer de mama. Está en la última fase de tratamiento y convive cada día con la preocupación constante de contagiarse de coronavirus. Hay un poquito más de riesgo que cualquier persona y hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que de verdad tendrían que estar vacunando ya, que hace tiempo que estoy esperando la dichosa llamada. Como ella, cerca de 9 millones de personas en España tienen alguna enfermedad crónica. Las organizaciones de pacientes han solicitado a Sanidad que se les vacune a partir de marzo, algo que todavía está en debate. Normalmente las personas con patologías crónicas no solo tenemos una patología, sino tenemos varias y complicaciones de nuestra enfermedad, muchas de ellas pues diabetes, problemas cardiovasculares, pues las personas que tienen un proceso, que están pasando un proceso oncológico. Los oncólogos inciden en la especial vulnerabilidad de los enfermos en tratamiento de quimioterapia porque están inmunodeprimidos. También destacan el riesgo que tienen los enfermos de cáncer de pulmón. Son pacientes que tienen muchas morbilidades, otras enfermedades también cardíacas, pulmonares, por el tabaco, etcétera, y evidentemente este es un colectivo más frágil. Situación similar la que viven los enfermos renales como Daniel. Asegura que los que se someten a hemodiálisis acuden 3 veces por semana al hospital. Con el transporte público como con estar semi-institucionalizados, lo que hace es que el riesgo aumente hasta 4 veces porque los datos hablan por sí solos. De los 64.500 pacientes renales que hay en nuestro país, cerca de 4.300 se han contagiado de coronavirus. Un 21% de ellos ha fallecido. En Madrid, el vicepresidente ha dicho que estudian retrasar el toque de queda. Extremadura reabre la hostelería y el comercio en la mayoría de los municipios. Estamos en directo en Madrid y en Mérida. Ahí empezamos contigo, Mario Adel. Sí, tras más de 5 semanas con los bares y restaurantes cerrados, podrán reabrir a partir del viernes con un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los aforos en los interiores no podrán superar el 40% y en las terrazas como esta podrán ser de hasta un 50%. No se podrá consumir en las barras y en las mesas como máximo 4 comensales y siempre con la mascarilla puesta. Solo nos la podremos quitar en el momento exacto de la consumición. Se reabren también los centros comerciales y se recupera la actividad en teatros, en cines, en museos o en gimnasios. Todo con limitaciones. También se eliminan los cierres perimetrales en aquellos municipios donde la incidencia acumulada sea inferior a 500 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. En Extremadura en estos momentos esa incidencia está en 426 casos. Aquí en la Comunidad de Madrid están estudiando la posibilidad de retrasar el toque de queda de 10 a 11 de la noche. Esta mañana el vicepresidente Ignacio Aguado ha asegurado que si la incidencia acumulada continúa bajando, el próximo viernes se podría aprobar esta medida y también una posible flexibilización del horario de la hostelería, que recordamos en estos momentos cierra a las 9 de la noche. En cuanto a los datos, se mantiene una tendencia a la baja en el número de los contagios. Por 7º día consecutivo disminuye la incidencia acumulada
acumulada, que ahora se sitúa en 759 casos por cada 100.000 habitantes, y en las últimas horas bajan los fallecidos y las hospitalizaciones, tanto en planta como en UCI. Y Madrid hoy se suma a los anuncios de Andalucía y Cataluña y explica que su estrategia de vacunación masiva contempla también el uso de grandes recintos como el Wizzing Center o la Plaza de Toros de Vistalegre. Se hará, ha dicho la presidenta de la comunidad en un tuit, cuando haya vacunas suficientes. Los que llevemos las normas bien las vamos a llevar bien en todos sitios. Nos viene bien un poquito de aire para poder trabajar. Un poco de cansancio ya de esta dinámica de abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ese argumento ha reabierto el debate sobre si los jueces pueden entrar en consideraciones sanitarias, y los hosteleros anuncian que pedirán en los tribunales que se levanten las restricciones en toda España. En la calle siguen las protestas de los trabajadores y hoy se han manifestado en Toledo. Y Ursula von der Leyen reconoce que ha habido errores en la estrategia europea de compra de vacunas. La presidenta de la Comisión dice que fueron demasiado optimistas sobre la capacidad de producción de las farmacéuticas y creyeron que se iban a entregar a tiempo. Aún así, destaca el logro de la compra conjunta. Sí, 42 de la tarde, nos vamos en directo a Lleida. Los comités de defensa de la República han organizado una jornada para protestar por lo que consideran una represión y por sus derechos y libertades, dicen. En ella participa el rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses y un día de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Es imagen en directo que nos llega desde esa jornada convocada por los CDR. Que han lluitat d'una forma conseqüent contra l'Estat. Una d'aquestes organitzacions és el partit al que va pertànyer el Paco, per la seva militància va estar empresonat 11 anys, que és el Partit Comunista d'Espanya reconstituït. Bueno, pues quedamos pendientes de esta imagen que nos llega desde Lleida. Mientras tanto, la Fiscalía investigará la vacunación irregular del obispo de la diócesis de Cartagena y sus colaboradores. El Partido Socialista recibió un escrito anónimo de una trabajadora de la residencia de ancianos Hogar Betania, en el que denunciaba esta vacunación irregular del obispo Lorca Planes y otros 10 sacerdotes. La Fiscalía investiga si se hizo pasar por capellán de la residencia sin serlo para ser vacunado. El propio obispo ha pedido perdón. Luis Bárcenas acudirá el lunes a la Audiencia Nacional, esta vez para declarar en una pieza separada que investiga si hubo empresarios que pagaron donaciones a la Caja B del Partido Popular para conseguir contratos durante el gobierno de Aznar. El juez Santiago Pedraz le ha imputado después del escrito que el extesorero envió a Anticorrupción, donde aseguraba que algunas donaciones tenían contrapartidas. Hoy, además, la Audiencia Nacional ha calculado que la pena máxima que tendrá que cumplir Bárcenas de su condena por la trama Gürtel es de 12 años, lo que significa que puede comenzar los trámites para pedir permisos porque ya ha cumplido un cuarto. El juicio político a Trump por el asalto al Capitolio seguirá adelante. El Senado ha declarado que es constitucional el impeachment a un expresidente, pero solo 6 republicanos se unieron a los demócratas en esta primera votación, así que parece difícil que finalmente sea declarado culpable. Hoy hemos vuelto a entrevistar a algunos seguidores de Trump que estuvieron aquella noche en el Capitolio. El segundo juicio político a Donald Trump ha empezado con una película que todavía cuesta creer que sea real. El asalto al Capitolio en toda su crudeza es la primera prueba que han presentado los demócratas, una cronología de aquella oscura jornada. En un mitin, Trump anima a sus seguidores a luchar contra el infierno. Marchan hacia el Capitolio gritando su nombre. Dentro tienen que evacuar a los congresistas que debían validar los resultados de las elecciones. 2 horas después de comenzar el asalto, Trump insiste en que ha habido fraude electoral. Les dice a sus seguidores que se vayan a casa, pero también que los ama. 4 horas después publica este tuit. Grandes patriotas, dice, recordad este día para siempre. Y si esto no es digno de un impeachment, ¿entonces qué? Concluyen los demócratas. En la misma sala que tomaron los asaltantes estalla la emoción. Este no puede ser nuestro futuro. Para la defensa, en cambio, Trump no es responsable. Quieren castigarlo por un discurso político, acabar con la libertad de expresión. Muchos republicanos acaban enfadados con los abogados de Trump. Estaban desorganizados, parecían avergonzados. Al final, en una primera votación, 6 republicanos se unen a los demócratas.
Era un voto para decidir si el Senado puede juzgar a un expresidente, pero en la votación final para condenar a Trump harían falta 17 republicanos. Esto ha sido una pista de lo improbable que será.